Oreno Sibou Flag Gato Domaru Tokerou Wou Siranai. Traducido y publicado por Renzo en registrosdeacasa.wordpress.com. Volumen 3. Capítulo 25. Punto de vista de Erika. Cuando escuchó a Itsuki decir que iba a hacer turismo en Kablan con su amigo Francis y Harold, Erika no pudo evitar sospechar que su hermano mayor estaba planeando algo extraño. En su esencia, Itsuki era un hermano mayor considerado y orgulloso, pero de alguna manera, cuando se trataba de mediar en la relación entre Harold y Erika, era bastante apasionado. Y Erika se alegraba de que le gustara Harold. Quizás lo hizo porque había notado los sentimientos ocultos de amor de Erika por Harold. Sin embargo, el problema vino del lado de Harold. Él mismo no quería casarse con Erika. Así que obviamente no pensaría bien en Itsuki empujándolo a esto tan intensamente. Y Erika sabía por qué Harold estaba tratando de evitar su matrimonio con ella. En resumen, fue porque ella no era lo suficientemente buena. Ese día, 8 años antes, Harold había reprendido severamente a Erika, diciéndole que estaba siendo demasiado suave y que su amabilidad era solo autosatisfacción. Esa fue una oportunidad para que ella cambiara, con una clara determinación de convertirse en alguien que pudiera apoyar a Harold. Desde entonces, se dedicó a mejorar su corazón, sus habilidades y su físico para convertirse en una compañera adecuada para Harold. Y, sin embargo, su espalda, que ella seguía persiguiendo, todavía estaba lejos de su alcance. Porque, mientras Erika progresaba, Harold también. Simplemente no se detendría. Por lo tanto, a veces Erika se sentía abrumada por la inquietud y se preguntaba, ¿cómo podría alcanzarlo? Pero cada vez que esa debilidad que acechaba dentro de ella se le subía a la cabeza, recordaba esas lágrimas que Harold derramó en secreto ese día. Harold también luchaba desesperadamente contra su ansiedad y miedo. Al pensar eso, Erika podría encontrar la fuerza en sí misma para recuperar su corazón aplastado. Se diría a sí misma que, algún día, sus esfuerzos darían frutos. Erika, ¿hay algo mal? ¿Estás cansada? ¿Quieres que vaya a buscar unas bebidas? En lugar de eso, vamos a tomar aire fresco, ¿de acuerdo? Mientras Erika se perdía un poco en sus pensamientos, los hombres que la rodeaban, sintiendo que algo andaba mal, la llamaron y compitieron para mostrar su preocupación. Este fue el segundo día de celebración. Erika estaba en el vestíbulo y los invitados no eran todos iguales a los del salón de banquetes el día anterior. Muchos participantes estaban esperando aquí porque los preparativos en el salón de banquetes, donde se suponía que debían reunirse, aún no habían terminado. Aún quedaba tiempo antes del inicio de la asamblea del día. Y Erika, que llegó demasiado pronto, se vio rodeada de hombres en un abrir y cerrar de ojos. Pensó que se reprimirían un poco considerando los acontecimientos del día anterior, pero al ver que Harold no estaba a su alrededor, se apresuraron y acudieron en masa hacia ella. Al mirar sus rostros, la mitad de ellos eran parte de las personas que cayeron presa de la sed de sangre de Harold del día anterior. Tal vez eso significaba que, en cierto modo, eran bastante valientes. Sin embargo, debido a que esos hombres mostraron demasiado interés hacia Erika, parecía que las otras mujeres que participaban no estaban muy contentas. Erika sintió que algunos ojos, llenos de celos, la miraban. Ella podría mantenerse alejada de ellos si saliera de la habitación, pero siendo ella la pariente del invitado principal, esa solución no daría muy buena impresión. Y mientras Erika estaba preocupada acerca de cómo resolver este asunto suavemente. Fuera de mi vista, basura. Esa voz aguda cortó instantáneamente el calor creciente del lugar. Los hombres que rodeaban a Erika estaban inmóviles. Harold estaba de pie entre la multitud, con un rostro que no ocultaba su mal humor. Te daré 3 segundos. Si quieres experimentar lo mismo que ayer, quédate aquí. Sin esperar a que pasaran los 3 segundos, los hombres se fueron y se dispersaron en todas direcciones. Como era de esperar, parecía que habían estado bastante asustados por el asunto del día anterior. Ese incidente resultó ser de gran ayuda para Erika. Gracias, Lord Sama. Es mi trabajo. Mantén tu gratitud para ti misma. Erika pensó que esa forma de hablar en forma imperativa era bastante característica de él. Sin separarse de Erika, Harold confió su espalda a una pared y se cruzó de brazos.
habiendo declarado que era su trabajo. Parecía que planeaba desempeñar de manera confiable su papel de guardián de Erika. Su personalidad diligente, que contrastaba completamente con su lenguaje abusivo, se mostraba. ¿Dónde estabas? Solo estaba haciendo compañía a Itsuki. Una vez más, permíteme disculparme en lugar de mi hermano por molestarte. Como te dije, si te vas a disculpar, entonces comienza a manejar a ese tipo correctamente. Ya le dije que no hiciera esto, pero él. Era casi imposible evitar que Itsuki, quien amaba mucho a Harold, fuera imprudente. Erika sintió instintivamente deseos de suspirar. Probablemente, habiendo adivinado el sentimiento de Erika, Harold no siguió con el asunto. Lo que me recuerda, ¿mi hermano y Francis Ama no están contigo? Dejé a esos dos atrás, pero... Erika. Sí. El solo hecho de que la llamara por su nombre le aceleraba el corazón. Erika ocultó eso y respondió fingiendo calma lo mejor que pudo. Justo ahora, llamaste a Francis por su primer nombre, ¿no? Bueno, él dijo que prefiere que lo llame así. En otras palabras, no piensas mal de él, ¿verdad? Me sorprendió ayer por sus acciones repentinas, pero realmente no me desagrada ya que ni siquiera conozco su personalidad todavía. Ella no lo odiaba ni le agradaba. La impresión que tenía de él era que era una persona apasionada y amigo de su hermano mayor. Sin embargo, después de pensar en algo, Harold le preguntó a Erika. Si te pidieran que te casaras con Francis, ¿aceptarías? ¿Qué? Erika reprimió desesperadamente su voz para no dejar que sus emociones salieran a la superficie. No entendía en qué estaba pensando Harold cuando le preguntó eso, pero esa pregunta fue suficiente para sacudir su espíritu. Dados sus sentimientos, sería muy difícil para ella aceptar ese matrimonio. Porque eso significaba renunciar a ser la compañera de Harold. El objetivo de Erika de apoyar a Harold no necesariamente requería que ella estuviera unida a él. Ella era perfectamente consciente de eso. De hecho, si Harold iba a convertirse en el compañero de una mujer que no fuera ella, Erika tenía la intención de darle sus bendiciones. Sin embargo, era inimaginable que Erika se casara con otra persona mientras Harold aún no estaba atado a nadie. Siempre que tuviera la mínima posibilidad de ser elegida por Harold, era suficiente para ella. Por lo tanto, no podía aceptar casarse con otra persona. Eso es probablemente lo que habría respondido Erika si hubiera podido dar prioridad a sus propios sentimientos. Correcto. Soy consciente de que no te entusiasma casarte conmigo, así que, aunque sería difícil hacerlo de inmediato, si fuera la decisión de mi hermano y mi padre, si fuera por el bien de la familia Sumeragi, entonces yo creo que aceptaría ese matrimonio. Esas fueron las palabras que Erika estaba a punto de decir, sin embargo, fue interrumpida por Harold. Idiota. Esto no tiene nada que ver con tus familiares o tu hogar. Te lo pregunto, Erika Sumeragi, como persona. ¿Qué quería hacer Erika como individuo? ¿Qué pasaría si pudiera eliminar su situación y estatus social de la ecuación y tomar la decisión con sus propios sentimientos? En ese caso, había decidido una respuesta. Era la esperanza que se había estado calentando continuamente dentro de ella durante 8 años. Si tuviera el permiso, entonces no aceptaría el matrimonio. Si es posible, yo. Me gustaría estar unido a la persona que realmente amo. Erika respondió así mientras miraba directamente a los ojos de Harold. Harold tomó esa mirada por un momento, y luego volvió su rostro ligeramente hacia abajo, como para cortar su conexión con la línea de visión de Erika. Ya veo. Erika podría haberse equivocado al respecto, pero, cuando Harold dijo eso con su voz fría, vio algo de satisfacción en su rostro. Justo ahora, esa sonrisa era. A diferencia de su habitual mueca cínica, se sentía como si tuviera una sonrisa amable. Pero eso fue solo por un instante y no había forma de averiguarlo. Incluso si Erika intentara confirmarlo de él, solo lo negaría. Humph, por fin has vuelto. Siguiendo la línea de visión de Harold, Itsuki y Francis caminaban hacia aquí, uno al lado del otro. Al verlos acercarse, Harold apartó la espalda de la pared en la que se había apoyado. Si estás junto con estos chicos, ninguno de esos molestos insectos se te acercará. Estaré descansando en mi habitación hasta el comienzo de la celebración.
Habiendo dicho eso, Harold desapareció del vestíbulo. Y Itsuki y Francis vinieron para intercambiar lugares con él. ¿A dónde fue Lord?, dijo Itsuki. Dijo que estaría descansando en su habitación hasta el comienzo de la fiesta, respondió Erika. Bueno, supongo que lo cansamos, dijo Itsuki. Si incluso Lord está cansado, ¿qué hay de mí?, replicó Francis. Entonces, ¿también vas a descansar en tu habitación, Frank?, dijo Itsuki. Me gustaría, pero antes de eso, ¿me darías un poquito de tu tiempo, Erika? Bueno, no me importa, pero... Erika miró a su hermano. Aunque a Itsuki no le gustaba que Francis interactuara con Erika, esta vez no dijo nada. En otras palabras, dio su permiso para eso. ¿Había cambiado de opinión de alguna manera? Es una charla difícil de tener aquí. Salgamos al jardín. Siguiendo el ejemplo de Francis, Erika salió al patio de la mansión. Como había una terraza en el jardín, había algunas personas charlando allí, pero Francis se alejó de ellos, y cuando llegó a un lugar donde no había nadie más cerca, por fin se detuvo. Erika se estaba preparando un poco considerando la pregunta de Harold de antes. Entonces, ¿de qué querías hablar? Pensé en pedirle disculpas por lo de ayer. Perdón por mis acciones abruptas. Por favor, levante la cabeza. Ciertamente me sorprendió, pero no tienes que disculparte, no estoy enojada. Gracias. Sin embargo, no me disculpo solo por ti. ¿Qué quieres decir? ¿Por casualidad, mi hermano te dijo algo? No, estoy haciendo esto por Lord. O, mejor dicho, Harold. O, no le diré a nadie más sobre él, así que no te preocupes. ¿Cómo lo descubriste? No tenía pruebas de ello, pero cuando fui a Itsuki para confirmarlo, fácilmente confesó la verdad. Él es tan... Erika sintió que le dolía la cabeza. Parecía que se necesitaría algún castigo más adelante. Esto, incluidos los intentos de Itsuki de influir en Harold, exigía algo más que una advertencia sincera. Sin embargo, dejando eso a un lado, ¿cómo se relacionaba una disculpa con Erika con Harold? Entonces, como estaba diciendo, recibí un gran sermón de Harold. ¿Un sermón, dices? En resumen, dijo algo como, alguien de tu patético nivel no puede manejar a Erika. Resultó ser un oponente mucho más aterrador que Itsuki. Francis sonrió con ironía. Por lo que dijo, parecía que Harold había repelido a Francis por acercarse a Erika. Sin embargo, eso era imposible. Porque Harold no quería casarse con Erika, así que, si ella estuviera ligada a otra persona, habría sido conveniente para él. Probablemente hubo un malentendido. Probablemente fue eso. ¿No estás de alguna manera equivocado? No parece muy propio de Harold-sama decir una palabra sobre este tipo de asuntos. ¿Qué? ¿Podría ser que Harold no te dijo nada, Erika? Ese hombre es tan difícil. ¿Qué quieres decir? Pareces creer que Harold no piensa mucho en ti, pero no es tan sorprendente. Esto es lo que me dijo. Erika no es una mujer frágil y voluble que no puede hacer nada más que ser protegida por otros. Tiene la fuerza para luchar y una voluntad inquebrantable de oponerse a su propio destino. Así que no pienses que es solo una pequeña flor bonita. ¿Harold-sama realmente dijo eso? Si todavía tienes algunas dudas, pregúntale a Itsuki. Honestamente, sentí que me estaba mostrando la gran diferencia entre mis sentimientos hacia ti y los suyos. Algo tan conveniente no podría ser posible. Lejos de estar medio convencida, sus dudas se habían apoderado de ella con mucho. Sin embargo, por otro lado, Erika no pudo evitar preguntarse, ¿y si fuera cierto? Esa realidad era quizás lo que quería más que cualquier otra cosa. Y no importa cuántas veces se dijo a sí misma que se calmara, todavía tenía algo de esperanza. Dios, si muestras este tipo de rostro, ya no me sentiré celoso. No sé si estás tratando desesperadamente de ocultarlo o lo que sea, pero tu alegría se muestra claramente. Supongo que si fuera yo, no podría conseguir que hicieras ese tipo de expresión, ¿verdad? Como se señaló, Erika rápidamente se puso las manos en la cara.
Sus mejillas se habían moldeado de una manera que mostraba su gran deleite. Habiendo tomado conciencia de eso, Erika estaba llena de vergüenza. No, esto, no significa que. Post. Ajajaja. Erika estaba completamente nerviosa porque no podía encontrar una excusa. Al verla en ese estado, Francis no pudo soportarlo y se echó a reír. Eso hizo que la timidez de Erika aumentara aún más. Por favor, deja de reírte de mí. Mi error. Pero con esto, lo entiendo claramente. Sería bastante grosero de mi parte intentar forzar mi camino entre tú y Harold. Eso es. No tengo idea de lo que pasó entre ustedes dos, pero ustedes dos están pensando seriamente el uno en el otro y simplemente no están siendo honestos. Parece que no hay espacio para que nadie más intervenga, declaró Francis, con rostro alegre. Era difícil de creer para Erika, porque Harold nunca había vuelto este tipo de palabras y sentimientos hacia ella, pero ella recordó su sonrisa de antes. Desde el día anterior, Francis estaba constantemente tratando de apelar a Erika. ¿Y si eso ponía a Harold un poco celoso o ansioso? ¿Y si esa sonrisa significaba que Harold se sentía aliviado de que Erika dijera que no quería casarse con Francis? Si eso es cierto, entonces no podría estar más feliz. En una voz lo suficientemente baja como para que Francis no pudiera escucharla, Erika expresó sus sinceros sentimientos. Hasta aquí llega este capítulo. Si les ha gustado, me gustaría invitarlos a que sigan la novela en la página de WordPress de Renzo. El enlace estará en la descripción del video y en el comentario fijado. Gracias por ver el video. Hasta el próximo capítulo.